A todos. Primero yo me presento, mi nombre es Ariadna Islas y aquí venimos con nuestro equipo de investigación integrado por Jorge Sierra, Clara González, Marcelo Casinelli y Ernesto Beretta, que estamos llevando adelante una investigación de largo aliento que recibió la financiación de la Universidad de la República para su realización, sobre la iconografía, lo que nosotros llamamos la iconografía republicana, es decir, aquellas imágenes que por su carácter simbólico o por representar conceptos políticos y valores políticos propios de la República, se hicieron comunes en distintos soportes, en pintura histórica, en caricaturas, en marcas de productos de uso corriente, como eran los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Eso sí es cierto. Los cigarrillos no. Pero bueno, entonces, de ese proyecto salió un libro, que bueno, después lo podemos mostrar, ¿sí? Que ahí está, que se llama Iconografía Republicana. Mostrarlo, Guillermo, nomás, porque ahí va. Y ahora, y entonces en ese primer libro nosotros nos enfocamos en la figura femenina de la República al estilo francés o neoclásico y sus derivaciones como motivo de identidad en el Uruguay. Y bueno, y no solo en Uruguay, porque también en América ese modelo de la República como una figura femenina fue claramente usado. Y acá nosotros estamos sentados adelante, ¿no, verdad?, de uno de esos ejemplos que nosotros trabajamos cuando hicimos ese libro. Porque aquí tenemos claramente, yo creo que estoy señalando bien, ¿verdad?, a la figura de la República en su doble acepción de patria y de libertad, pero de República constituida porque está representando al gobierno de la provincia, ¿verdad?, y como un acto memorable, ese gobierno de la provincia. De este lado tenemos a la historia que escribe y recuerda a través de sus documentos ese momento memorable. Esa fue la primera etapa del proyecto. Y ahora estamos en una segunda etapa del proyecto que se llama Iconografía Republicana 2, en donde ampliamos buscar el uso de esa imagen alegórica de la República como una figura femenina y mirar los conceptos políticos que se transmiten a través de los relatos históricos que hace la pintura histórica, el grabado de reconstrucción histórica y a su vez las miles de reproducciones, los cientos de reproducciones en distintos lugares que esos cuadros construyen también un relato de la historia y una capacidad para imaginar la historia, una ayuda para imaginar la historia más allá del texto escrito. Entonces, bueno, hicimos una recopilación de imágenes de hechos históricos del país. Eso está en una etapa de avance de investigación, es decir, nosotros tenemos relevados cientos de interpretaciones visuales de la historia del país. Y vamos a hablar de las diosas, ¿sí? Bueno, mientras cargamos la presentación, esta tercera exposición la preparamos en equipo porque nos interesaba desde dos puntos de vista, mayoritariamente. Uno es como el asunto del lugar histórico que tienen estas alegorías a nivel monumental
en el desarrollo de estas conmemoraciones a lo largo del país. Y otro también, creo que es el perfil que le va a sumar Jorge, que es el asunto urbanístico, de cuáles son los lugares a donde van a parar y a su vez las múltiples transformaciones que han tenido a lo largo de su historia, ¿no? Porque bueno, ustedes tienen un ejemplo acá cerquita de una de estas alegorías que por suerte se mantuvieron en el lugar en el que fueron inauguradas, ¿no? Pero eso no fue el caso de otras que hubo en el país. Para comenzar, nos interesaba plantear, bueno, esto de pensar la monumentalidad del pasado, la forma de representar las celebraciones de la libertad y de la independencia y estos conceptos que planteaban los compañeros antes, en forma de monumento, que lejos de estar asociados a la representación de una persona o un héroe en particular, o inclusive de un conjunto de héroes, ¿no? Como se podría pensar en este héroe colectivo que planteaba Marcelo, en realidad la primera forma de manifestación monumental fue la instalación de estas alegorías. Es muy interesante, no sé si la conocen, la crónica de la inauguración de la columna aquí en Florida, que fue un episodio con una gran trascendencia a nivel nacional. O sea, eligieron, es una... el doble de personas que vivían en y podían haber venido más, porque en realidad la inauguración estaba prevista para el día 18 de mayo, también trazando una asociación entre hechos históricos, ¿no? La batalla de las piedras, junto con los hechos de 1825. El 18 de mayo llovió tanto que los trenes que estaban nuevitos, imagínense, 1879, las líneas de ferrocarril estaban hacía poquitos años inauguradas hasta aquí, habían sido puestas por el gobierno para venir desde Montevideo y otras localidades y tuvieron que volver para atrás. 2.000 personas volvieron para atrás y otras volvieron a aventurarse al día siguiente, una gran multitud, que también nos habla de la trascendencia que podía tener. Una trascendencia que además trascendía Florida, porque de hecho se dice que en Paysandú se reunieron en la plaza principal también y esperaron al telegrama, que en ese momento se podía mandar, para decir, bueno, se inauguró, por fin quitamos la bandera que cubría al monumento y fue inaugurado. Así se enteró el presidente de Montevideo, que era Lorenzo Latorre en ese momento, así se enteraron en Paysandú y enviaron también su telegrama para felicitar. Pero a lo que voy es que era un monumento que cargaba una gran trascendencia, pero no era el primero y tiene mucha relación con otros que hubo en el país a partir de mediados del siglo XIX. El primero que nosotros pudimos rastrear, porque también paréntesis en este trabajo que hicimos para el libro de cuáles y dónde estaban las representaciones de la República a lo largo y ancho de nuestra República, nos fuimos encontrando con sorpresas, que esto de las columnas o las alegorías monumentales no estaba muy recordado ni muy historiado. De hecho, empezaron a aparecer casi que debajo de las piedras y casi con el rayo que partió el monumento de Mercedes nos hizo darnos cuenta que estaba la columna de Mercedes, que nadie nunca jamás nos había dicho que eso estaba ahí y nosotros no la habíamos identificado hasta que cayó el rayo. Que ya había sido movida, ahora vamos a ver. Pero bueno, a lo que voy es que esto era una forma de representar las ideas que para las personas en el siglo XIX era natural, era comprendida, era un código que transmitía conceptos que les eran transparentes y que nosotros, a lo largo del tiempo, el Uruguay del siglo XX fue abandonando, ¿no? También porque los monumentos se fueron deteriorando, porque algunos eran de piedra, como este que está aquí, pero otros que eran de mampostería se fueron deteriorando, perdiendo, y fueron desplazados por los héroes, los verdaderos héroes,
que ya no eran personas contemporáneas, como cuando se inauguró este monumento en Florida, que todavía había integrantes que habían formado parte de los ejércitos en aquellas batallas, inclusive alguno de los 33 que estaba vivo todavía, le llevaron una medalla conmemorativa, o la hermana de La Valleja, que la homenajearon en Paysandú. Para el siglo XX ya aquellos héroes eran parte de las generaciones del pasado. También era más fácil trasladarlos a bronce, vueltos dioses de alguna forma, que si hubieran estado vivos, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Pero bueno, lo cierto es que nuestra forma de representar estos conceptos fue cambiando, pero para el siglo XIX, para la gente, el gorro frigio, las cadenas rotas, pisar las cabezas de los tiranos, o diferentes símbolos que se van incorporando, ahora lo vamos a ver, eran mucho más legibles, más comprensibles para el público general. La primera de estas que nosotros ubicamos, la primera de estas columnas, es una representación de la libertad que estaba en Paysandú a partir de 1858-59 y que cuando el bombardeo de Paysandú se destruyó. Entonces hay muy pocas representaciones de la época que permitan conocerla. La segunda y tercera, que están ahí muy juntas en el tiempo, son, bueno, la columna de Livi en Montevideo, la que preside la Plaza Cagancha. Fíjense lo vacía que estaba la plaza, el entorno en ese momento, ¿no? Cuando fue inaugurada, en principio formaba parte también de una idea de enaltecer la ciudad, de tirar abajo las murallas que tenían aquel recuerdo de lo colonial, ¿no? Y volver una ciudad próspera y moderna que tuviera una avenida coronada por un monumento que a la europea homenajeara a la libertad, a la república, a la independencia, que eran conceptos que ya estaban hermanados en esa misma idea. Hay un proyecto de Carlos Zuckis que dice eso: necesitamos esto en la avenida principal. Y ahí se empieza en 1865, 64, 65 a planificar este monumento, que se inaugura finalmente el 20 de febrero de 1867, conmemorando la paz, luego del levantamiento de Flores. Y es interesante que, bueno, aquí en realidad está un poco lo que les mencionaba, de que la plaza en realidad también es el centro de un crecimiento en ese momento, una expansión de la ciudad de Montevideo, y se vuelve como un centro importante también para observar esto, ¿no? Cómo la ciudad se va transformando en derredor. Ahora vamos a ver un poco las características de la figura. Pero bueno, coincide la fecha de inauguración con la inauguración de una columna en Mercedes, también con una alegoría en su tope, que en realidad es encargada a un escultor que viene de Argentina, que desconocemos realmente, hemos estado buscando cosas sobre él, sabemos que se llama Negri, y que fue convocado a Mercedes para armar la escultura que estaba arriba del tope de esta columna. Se dice que él mismo la talló, o bueno, por lo menos le dio terminación ahí mismo, en el andamio, encima de la escultura, encima de la columna, quiero decir. La ciudad estaba observando cómo iba avanzando hasta el día 20 de febrero de 1867, que también fue inaugurada. Hay que ver que, a diferencia de la representación que aparece, la representación de Livi que aparece en la Plaza Cagancha, que está con la mano en alto, que de alguna manera tiene una actitud un poco más combativa, que se asocia por ejemplo, a la representación de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Con un seno al descubierto, etc. La representación que aparece en Mercedes es una representación de la República bastante más calmada, ¿no? Es el orden que tiene los símbolos, claramente lleva la lanza, elementos que ahora va a retomar Ariadna seguramente,
que hacen a, bueno, cuáles son los componentes que van cambiando también la significación de una y otra representaciones de estos conceptos. Y bueno, esto es el monumento en Mercedes y se ve también cómo en su momento, cuando la inauguraron, fue Máximo Pérez, un líder local de gran trascendencia que hizo en la inauguración también una alusión al grito de Asensio, al lugar de Mercedes y de otras localidades que estaban fuera de Montevideo en la gesta independentista. Y bueno, por eso nosotros vamos a colocar aquí este monumento. Lo coloca en la plaza principal, ¿no? Y engalana la plaza con un montón de árboles y otros elementos que también se vuelven simbólicos. Y bueno, este es uno de los proyectos que desconocemos autor, pero que fue de los presentados para la columna de Florida, que tiene, como decía Marcelo, otras figuras debajo, que son estos héroes que habían defendido a la República. Este proyecto claramente no es el de Ferrari, porque esta República también está muchísimo más calmada que la que ustedes finalmente tienen ahí. Pero bueno, también tenía, cosa que el concurso exigía, pero bueno, tenía un montón de otros elementos, entre ellos estas otras personas en derredor. Para darle paso a Jorge, no quería dejar de mencionar otras similares que hemos encontrado, de las que hay muchísimo menos datos, como por ejemplo el monumento en Minas, que estaba enfrente a la jefatura política, que es otra república, que tenemos muy poca información. Después el monumento en La Paz, que está actualmente en la Plaza de Deportes de La Paz. Ese es uno de los que permanecen, a pesar de que al parecer no es de piedra, es de mampostería. Quizás fue restaurado, porque en realidad estaba bastante entero para tener esas características materiales. Y luego en Míguez, que una revista de 1901, ilustrada, nos da cuenta de que existió y que existió por varias décadas en la Plaza de Míguez, y allí fue también celebrada y convocada esta imagen, que tiene algunos elementos claramente representativos de la idea de libertad, pero también una libertad ligada a lo republicano. A veces también, bueno, la columna de Livia en Montevideo tiene el nombre de la columna de La Paz, porque bueno, también fue inaugurada en el aniversario de esta paz. Y bueno, en principio es el panorama que les queríamos dar también de qué otras columnas había como de acá. En 25 de mayo, Isla Mala, también hay una columna. ¿En 25 de mayo? Que incluso pudo ser cambiada con la de La Paz, porque hay una fotografía de 25 de mayo, o Isla Mala, donde está la parte de abajo original, que no es la que está ahora, pero sí está en La Paz. 25 de mayo. Isla Mala. Bien, buen dato, lo vamos a tomar en cuenta. Nos encanta venir porque así Donada no, por la de Ramón Míguez, Álvarez. Sabemos, hay Donada por fotografías de la Ramón década del Álvarez, 30, fundador. sabemos que en la década del 40 por alguna razón se desmontó, pero no sabemos bien por qué ni en qué contexto. Ahora un poco va a hablar de estas cosas, Jorge. Perdón, tú decías. No, que ambas, la de La Paz y la de Isla Mala, fueron donadas por Ramón Álvarez, el fundador. Por la patria. Bien, bueno. Bueno, continuando un poco con esta parte, recién lo que decían de mampostería, el tema de las materialidades de las esculturas, o sea,